Muy buenas tardes para todos en el día de hoy miércoles 11 de noviembre de 2021. Un gusto saludarlos. Hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes en el proceso de la pedagogía dentro del marco del concurso docente en Colombia, que es la evaluación. Mi nombre es Diomedes Posada y estaré en el día de hoy con la profesora Marixa Quiroz, a quien saludamos hablando sobre evaluación. Buenas tardes, querida profesora Marixa. Buenas tardes, Diomedes, y buenas tardes a todos los profes y las profes que nos acompañan. Marixa, gracias. Saludamos muy especialmente a los profes, particularmente emocionados de ver los rostros conocidos de muchos de ustedes, a quienes ya parece que nos conociéramos de verlos en otros encuentros, y nos anima muchísimo poder verlos, interactuar con ustedes, así que apreciamos mucho que nos ayuden a hacer esto un poco más cercano, y si usted puede encender su cámara, nos encantaría. Si no es posible, igual esperamos que disfrute y obtenga el máximo provecho, pero si puede hacerlo, sería muy genial, y así un poco también nos obligamos a estar más concentrados. Gracias, profes, por encender sus cámaras. Muchas gracias. Nos encanta verlos y saber que por supuesto, ustedes están hoy con toda la disposición. El proceso de concurso docente, estimados profes, es un proceso que está iniciando, que estamos a la espera del inicio de inscripciones, y que, como hemos sido enfáticos en tantos momentos, dado que este proceso, los siguientes inscripciones es prueba escrita, pues digamos que el tiempo de preparación es significativamente menor al de otros procesos. Así que estamos en este momento hablando de pedagogía porque es una de las áreas que se va a evaluar dentro en el marco de la prueba escrita, y además, por supuesto, es una de las áreas que genera mayor dificultad, dado que las preguntas de casos pues siempre generan asuntos relativos a interpretación y eliminación de distractores. Hoy entonces, como dije, cada vez estamos encendiendo más cámaras y lo apreciamos muchísimo. Gracias, profesora Daniela, Sergio, Lina, y todos los que con una sonrisa nos saludan, por supuesto, Mauricio, Alejandra. Bueno, nos sentimos muy conectados con ustedes porque también somos profesores y sabemos sin duda que ustedes y nosotros entendemos muy bien la importancia de estos espacios, la importancia de verla a nuestros estudiantes con quienes interactuamos, más allá de solo hablar pues como al vacío. Entonces, de verdad nos sentimos muy complacidos. Profes, como vamos a hablar de evaluación, tenemos que decir, ya vamos a darle la palabra a Marixa, que el tema de evaluación, digamos que en general en nuestras aulas de clase, quienes ya son profesores lo habrán vivido, y quienes no van a encontrar que estamos frente al tema, digamos, de mayor tensión dentro del proceso educativo. Digamos que hasta explicar, planificar, qué voy a explicar el currículo, eso es importante, pero el proceso que más tensión genera entre estudiantes y profesores, o incluso entre profesores y directivos, quienes también hay un proceso de evaluación, pues es la evaluación misma. Así que no estamos frente a un asunto menor. De hecho, gran parte de la prueba se centra en cuál es un modelo evaluativo y cómo aborda usted como profesional de la educación este asunto. Así que lo queremos invitar con esto a decirle que no estamos frente a un asunto que pueda pasar ahí medio desapercibido, porque el asunto de la evaluación es absolutamente transversal en todo el proceso, como lo vamos a ver en el día de hoy. Marixa, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco, por favor, si coincides conmigo o no en la importancia de este tema. Gracias, Diomedes. Sí, de hecho es una cosa muy interesante porque vamos a ver a lo largo de la exposición que en las instituciones continuamos aplicando muchos métodos o muchos instrumentos más bien que corresponden al modelo conductista, pero en Colombia desde que se implementó la Ley General de Educación, pues se supone que estamos todavía haciendo un tránsito hacia una evaluación de tipo más constructivista, ¿cierto? Entonces, cuando en esta prueba se evalúa su forma de evaluar y, digamos, su relación con un modelo particular,
es porque de alguna manera el Ministerio de Educación, las secretarías, el Estado colombiano está interesado en que también sea una preocupación de los docentes pensarse cómo concretar las formas constructivistas de evaluar en este país. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Maritza? Por como es usual, nos va a proyectar y ustedes y nosotros vamos a estar haciendo mediante el chat o los comentarios las preguntas que vayan surgiendo y pues vamos a escoger algunas preguntas que podamos abordar en relación con el tema en particular, que es la parte pedagógica. Entonces, vamos, al final tendremos un espacio donde Maritza va a abordar algunas preguntas tipo, preguntas de casos, como la prueba real, un poco para contextualizar el asunto y en un asunto práctico, de tal manera que uno pueda ver cómo reflejar esos conocimientos ya, cómo podría intentar reflejarlos en una prueba escrita, debiendo advertir que en todo caso este tema, digamos que requiere más, mucha más profundidad, pues si corresponde, por ejemplo, en nuestro curso a un módulo bastante generoso. Así que hoy vamos a hablar de algunos temas, pero esperamos con esto un poco animarlos a que estudien el tema, que lo aborden con más amplitud y que esto nos sirva un poco para inquietarnos, que es creo que la función principal del docente. Marixa, estamos contigo invitándolos a todos a que hagan sus preguntas y puedan entonces empezar a interactuar. Marixa, quedamos muy atentos, por favor. Gracias, Diomedes. Antes de empezar con el tema de evaluación, voy a pagar una deuda que tengo con ustedes desde la semana pasada. La semana pasada me pedían alguna bibliografía recomendada sobre el tema de modelos pedagógicos. Entonces, por aquí, por el chat, les estoy compartiendo un documento, pues el enlace se llama Modelos Pedagógicos, Medios No Fines de la Educación, y es un texto muy interesante porque justo apunta a desidealizar cada uno de los modelos pedagógicos, ¿sí? Porque como lo veíamos la semana pasada y antepasada, pues cada uno de estos modelos tiene como sus defensores y tiene una cantidad de instrumentos y de métodos que vemos que se van aplicando y que se van instalando en las instituciones educativas. Y les voy a compartir también el enlace de otro texto, que ese sí ya es un poco, ahí ven reflejado un poco mis pasiones, que se llama Modelos Pedagógicos y Reflexiones para las Pedagogías del Sur, que pues pasa por todos los modelos pedagógicos, pero un poco aterriza en esa pregunta por cómo construir modelos pedagógicos desde nuestros propios contextos y particularmente desde nuestro contexto latinoamericano. Entonces ahí les dejo esos dos textos por si están interesados en ampliar pues como su formación sobre ese tema particular, y les estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Pueden ver mi pantalla? Perdón, sí, Marisa, claro que sí, pero quisiera hacer una precisioncita ahí súper rápida. Dale. Nos estás compartiendo el enlace de tu computadora, entonces por eso es que dice disco local C, file, C, dos puntos, nos estás compartiendo tu archivo personal. Obviamente no podemos acceder a tu computadora, entonces enseguida con calma buscas el enlace en la web, que es una cosa de la forma http dos puntos Ah, www. listo. Yo creo que lo que Pero pasa es que ustedes cuando ahí, uno lo va profes, a tranquilos. descargar, No, cuando eso no uno lo lo va a antes de descargar, descargar. pide que lo guarde. Entonces ahí también les puse los nombres, lo buscan por el nombre. ¿Listo? Eso, pero entonces yo enseguida, si quieres, yo también voy buscándolo y Ah, tal, pero bien, ustedes gracias, tranquilos por que favor. ya sí que nos ocupamos de mandarles el enlace súper Listo. correcto. El segundo, que es Es- el más importante, es de una señora que se llama Marta Patricia Vives, de aquí de Listo, Colombia. ya lo estoy buscando y ustedes ahí calma. Profes, Y además tiene otros textos fabulosos. antes de Bueno, empezar, no les pedí, perdón, Marixa, que me confirmaran cómo estamos de audio. Estamos escuchando bien, todo correcto. Háganme un comentario ahí, alguna cosa, que todo está súper bien. Sí, muy bien, muy bien. Marixa, estamos en bien, tus manos. Gracias, profes, por confirmarnos. Ahora sí, empecemos, por favor. perfecto. Entonces, como les contaba Diomedes, hoy vamos a hablar de evaluación. Por favor, me cuentan una señita por ahí, si ya están viendo toda la presentación. ¿Sí ven la presentación? Súper bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de evaluación. Resulta que la evaluación, así como casi todo en pedagogía,
ha sido una categoría o un concepto que se ha ido moviendo y que ha ido cambiando con relación a los tiempos y con relación a la sociedad, ¿sí? Entonces, tenemos una concepción conductista, y recordemos que el modelo conductista está muy aparejado con el modelo tradicional, y tenemos otra concepción constructivista que está más relacionada con el modelo romántico y también con los modelos socialistas, ¿cierto? Entonces, desde el modelo conductista, evaluar es examinar y calificar al estudiante de acuerdo a unos contenidos curriculares. ¿Para qué me sirve la evaluación desde el modelo conductista? La evaluación me sirve como un punto de llegada. Yo a lo largo del año tengo una serie de propósitos, evalúo a mis estudiantes para saber si cumplieron esos propósitos y pare de contar, ¿cierto? En este modelo conductista, el protagonista, así como cuando desarrollamos el encuentro pedagógico, en la evaluación también el protagonista es el docente. El docente porque es el juez, el que dictamina si el estudiante es o no es capaz o está capacitado para continuar con su proceso formativo, para avanzar, para egresar, ¿cierto? Pero entonces hay una dificultad con el hecho de que el docente sea el protagonista exclusivo de la evaluación, y es el docente no tiene forma, a través de esta forma de evaluar, no tiene manera de evaluarse a sí mismo, de poner en consideración si sus métodos de enseñanza son los adecuados, de preguntarse si está haciendo lo correcto para cumplir con sus propósitos o con sus objetivos de aprendizaje. Entonces, ha sido un modelo muy sesgado, muy limitado. Y por eso mismo, el Estado colombiano, desde que empezó a implementar la Ley General de Educación, se ha comprometido con una construcción de la evaluación como proceso, ¿cierto? Con una construcción de la evaluación desde la postura constructivista. En el constructivismo, la evaluación ya no es un punto de llegada. La evaluación es punto de partida, es punto de paso, es punto de llegada, es punto de reproceso, porque la evaluación es un proceso que busca observar cómo se desarrolla la relación del individuo, de mi estudiante, o del grupo de estudiantes con el conocimiento. Aquí hay una pregunta por ese sujeto individual que participa en el proceso de evaluación, pero también hay una pregunta por la interacción de ese proceso, de ese sujeto con otros, es decir, de mi grupo de estudiantes frente al conocimiento, con el propósito de mejorar. Entonces, aquí la evaluación ya no es meramente para calificar, para asignar una nota, para decir si es una persona idónea o no en estos aspectos, sino que me permite reevaluar el proceso y decir, bueno, de acuerdo con esta evaluación, me doy cuenta de que el proceso falla en estos aspectos, o hay que fortalecer estos contenidos, o hay que hacer estos énfasis. Para eso sirven una serie de instrumentos de evaluación, desde instrumentos más cualitativos hasta instrumentos más cuantitativos que iremos viendo a medida que hacemos estas reflexiones. ¿Quiénes son los sujetos de la evaluación desde esta postura constructivista? Primero, el estudiante. ¿Por qué el estudiante es el principal sujeto de la evaluación en este modelo? Pues porque el estudiante no está siendo evaluado para ser calificado o descalificado, sino porque su proceso es tan relevante para el docente que necesita observar a través de instrumentos diversos si ese proceso sí se está desarrollando de acuerdo a unos parámetros, de acuerdo a unos estándares, de acuerdo a su desarrollo etáreo, por ejemplo, o de acuerdo a su desarrollo cognitivo. Entonces el estudiante es protagonista, pero también el estudiante es protagonista porque el docente debe hacer una lectura de los resultados de la evaluación. ¿Cómo así?
Por ejemplo, si yo hago una evaluación grupal y todo mi grupo pierde en un tema que yo les expliqué la semana pasada y que yo supongo que todos entendieron, pues la pregunta que tengo que hacerme no es estos muchachitos por qué no entendieron, sino qué sucedió que yo como docente no me hice entender. Entonces, observemos que aquí la evaluación también cumple un papel como de cuestionarme a mí como docente, de cuestionar mi práctica docente. He ahí el protagonismo del estudiante, ¿sí? Que con su respuesta o con su resultado también me está dando indicaciones individuales y colectivas. También es importante el docente, por supuesto, porque el docente se evalúa a sí mismo a través de sus estudiantes. Justamente por esto que les digo, si en mi grupo la mayoría de mis estudiantes ganan o la mayoría de mis estudiantes pierden, eso es un síntoma de cómo viene siendo mi trabajo como docente. O si la mayoría de mis estudiantes manifiestan comprender los contenidos, o si la mayoría de mis estudiantes manifiestan dudas o manifiestan confusiones, eso es un síntoma frente a mi práctica docente. También los directivos docentes son sujetos importantes en la evaluación desde el modelo constructivista, porque los directivos docentes deben estar atendiendo a cómo se desarrolla la evaluación en los grupos, a qué está pasando con la evaluación en los grupos, cuáles son los resultados que se están obteniendo, qué impacto tiene eso en los docentes, porque si es necesario, deben hacerse modificaciones curriculares, modificaciones de los planes de trabajo, incluso la institución en algunos momentos tendría que pensar también sobre sus apuestas educativas con respecto a las necesidades que los estudiantes manifiesten en el proceso evaluativo. Las familias también son muy importantes porque dependiendo de los resultados, pues unos estudiantes necesitarán más acompañamiento que otros. Con las familias también se desarrolla un proceso evaluativo cuando invitamos a papás y mamás de familia que vengan a reuniones y los sentamos frente a nuestro escritorio y les contamos, vea, es que su hijo está avanzando en esto, su hijo ha desmejorado en estos aspectos, su hijo requiere acompañamiento en estas otras áreas, pues ahí también estamos involucrando a papá, mamá, tutores en el proceso formativo y en el proceso evaluativo. Entonces ellos también deben estar involucrados. Y en muchas ocasiones también tenemos a otros sujetos involucrados en la evaluación. ¿Otros quiénes? La comunidad. Y se me viene a la cabeza un ejemplo, la Universidad Minuto de Dios. Yo sé que aquí no estamos presentando pruebas para ese tipo de instituciones, pero es un ejemplo importante. La Universidad Minuto de Dios hace unos énfasis en el trabajo comunitario. Entonces allí no solo se evalúan los contenidos que se desarrollan en la clase, sino también cómo esos contenidos impactan en las comunidades donde sus estudiantes van a trabajar. Ahí la comunidad también es un sujeto importantísimo en el proceso de evaluación, porque la comunidad en últimas es la que dice, vea, sí, eso que están trayendo sus estudiantes sí tiene un impacto positivo o no, eso aquí no sirve para nada, están haciendo un mal diagnóstico. También en muchas ocasiones las organizaciones sociales o las industrias, por ejemplo, cuando pensamos en procesos de formación desarrollados por instituciones como el SENA, las empresas tienen un impacto o tienen un protagonismo enorme en los procesos de evaluación, porque las empresas en últimas dicen, miren, señores SENA, ustedes sí están formando a sus estudiantes en los contenidos que requieren para venir a trabajar en empresas como esta o para venir a trabajar en estas áreas, o definitivamente ustedes están graves y necesitan mejorar el currículo, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de protagonistas, de sujetos importantes en la evaluación cuando miramos la evaluación como proceso, pero cuando nos quedamos en la evaluación como la calificación o la nota o como el examen simplemente, pues simplemente llega hasta el punto de darnos una nota y listo, se acabó y perdió el que perdió y ya, ¿sí? Muy bien, entonces aquí lo que vemos es un poco una síntesis de esto que les estoy diciendo, la evaluación como el producto de una serie de interacciones entre los contenidos curriculares que desarrollamos a través de unos planes de formación y que concretamos o traducimos en elementos de aprendizaje que son o que más bien responden a unos modelos pedagógicos específicos y que a su vez desarrollamos a través de estrategias didácticas.
Todo eso necesitamos evaluarlo. Y entonces para eso está la evaluación, pero también, es decir, todo eso necesitamos revisar si sí se está cumpliendo, si sí está cumpliendo el propósito de aprendizaje, pero también necesitamos revisar si es necesario implementar modificaciones. Y para eso también nos sirve la evaluación. Entonces, por eso aquí vemos un círculo de flechas, porque la evaluación es inicio y es final en el proceso pedagógico. La evaluación es un elemento que debe estar permanentemente, digamos, en nuestras planeaciones. Hay veces es muy abstracto, es como muy etéreo cuando nos dicen es que la evaluación hace parte de todo el proceso pedagógico y uno dice, ve, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo así que la evaluación parte de todo el proceso pedagógico? Eso incluso parece como muy agobiante. Qué pereza estar pensando en evaluaciones. Pero uno como docente, incluso de manera muy intuitiva, va desarrollando estrategias para identificar permanentemente si sus estudiantes sí están avanzando, si están comprendiendo mejor, si están interiorizando los contenidos. Un ejemplo, yo desde hace muchos años he sido profesora de competencia lectora y cuando yo llegaba con mis estudiantes, pues ya más adelante veremos lo que es una prueba diagnóstica, pero pues yo hacía pruebas diagnósticas de diferente tipo y a partir de eso entonces hacía unos diseños de planes de trabajo, pero además cada vez que tenía encuentro con mis estudiantes llegaba contándoles un chisme de una noticia, algo que hubiera pasado, un accidente por allí, fulanito de tal renunció a tal partido y se fue para tal otro, chismes del país. Hubo qué sé yo, un desastre ambiental, les contaba literalmente chismes. Y luego les iba lanzando preguntas. Las preguntas que yo les estaba haciendo era sobre competencia lectora. Yo estaba evaluando si ellos habían prestado atención, si ellos estaban inventando información, si ellos estaban siendo verídicos con lo que decían. Y ese es un ejercicio evaluativo, cualitativo, pero es un ejercicio evaluativo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, evaluación de manera muy intuitiva es algo que vamos incorporando de forma permanente. Lo que pasa es que como docentes y dada nuestra práctica y las exigencias de la institución, pues es necesario que racionalicemos cada vez más esa práctica. No sé, Diome, si hasta aquí tengamos preguntas. Marixa, bueno, no tenemos preguntas en relación con el tema como tal. Yo quisiera un poco que tú me confirmaras entonces como para ir asegurándonos que estamos entendiendo. La evaluación típicamente se entiende como, o sea, la hemos entendido por lo menos así en el sistema escolar en lo que la mayoría hemos sido educados, como el momento donde nos, voy a decirlo de esta manera, donde nos evalúan, que sería mejor donde nos miden los conocimientos. Pero tú nos estás sugiriendo que la evaluación definitivamente es mucho más que eso, ¿no? ¿Es correcto, Marixa? Absolutamente. La evaluación es mucho más que eso. Entonces, vamos a señalar lo que no es la evaluación y así vamos saliendo de dudas. Correcto. La evaluación no es una rúbrica. Recordemos que la rúbrica son las reglas que definimos para la presentación de un trabajo y para la definición de una nota. Entonces, cuando les decimos a los estudiantes, miren, el trabajo final de esta materia va a ser un ensayo, debe tener esta extensión, debe tener normas APA 7, debe hablar de estos temas, debe haber una introducción, ¿sí? Eso es la rúbrica. Estamos definiendo las normas que finalmente resultarán en una nota. Una valoración puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Una valoración no es evaluación. Cuando yo le digo al estudiante, hiciste un gran esfuerzo porque investigaste en tales fuentes, sin embargo, podrías mejorar abordando estas otras fuentes, eso es una valoración, pero no es la evaluación. Cuando yo le asigno una nota al estudiante, también estoy aplicando una valoración cuantitativa, pero no es una evaluación. Cuando yo califico, pongo el 5, la carita feliz, el aceptable, el excelente, eso es una calificación, no es una evaluación. Cuando yo llego al salón y digo, todo el mundo saque una hoja, ponga su nombre y hágame esta ecuación, eso es un examen, es una prueba, es un instrumento. Y como el examen,
que acabo de hacer sorpresa, hay miles de instrumentos más, pero eso no es la evaluación. Entonces, una evaluación es un proceso que me permite observar cómo se relaciona el estudiante con el conocimiento, y para ese proceso uso la rúbrica, uso la valoración, uso la calificación, uso cualquier cantidad de instrumentos que se me ocurran, pero trasciende cada uno de esos elementos, ¿sí? No se nos puede olvidar, evaluación, proceso. Yo quiero saber cómo se relaciona mi estudiante con el conocimiento. ¿Le gusta aprender? ¿Está interesado en tales temas? ¿Prefiere conocer esos temas a través de la lectura o a través del cine o a través del podcast? Esa es la pregunta que se hace la evaluación, y pues para llegar a la respuesta requiere utilizar diferentes herramientas y diferentes instrumentos, ¿sí? Hay tipos de evaluación. Ustedes se van a dar cuenta de que en sus apuestas pedagógicas habrán estado aplicando probablemente todos al mismo tiempo, de manera combinada. Eso es lo de menos. Así como no nos tiene que preocupar que apliquemos diferentes herramientas de los modelos pedagógicos en el aula al mismo tiempo, que los combinemos, que hagamos mezclas eclécticas, tampoco nos tiene que preocupar cuál es el tipo de evaluación que yo aplico en mi aula, pero sí es importante que conozcamos para qué sirven, porque todos tienen una funcionalidad diferente, ¿cierto? Entonces tenemos unos tipos de evaluación por el momento en que se producen o por el momento en que se aplican, unos tipos de evaluación por los agentes o los sujetos que intervienen en esa evaluación o quiénes son sus protagonistas, por la función que cumple, es decir, para qué me sirve este tipo de evaluación, y por el referente que sirve de comparación, es decir, con respecto a qué estoy evaluando. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos entonces dentro de los tipos de evaluación por el momento en que se producen, pues la evaluación inicial. Inicial es la que se desarrolla al principio de un proceso pedagógico, ¿cierto? Y busca conocer habilidades, vacíos, debilidades de cada estudiante y del grupo. Ahora, esa evaluación inicial, pues si yo la aplico como docente es porque la voy a utilizar para algo. Hay docentes que la aplican y que primero, llegan a la evaluación con una idea predefinida sobre cuál será el resultado de la evaluación. Es decir, hacen una evaluación de un tema que es reteso o que incluso no lo es, y desde antes asumen que sus estudiantes se van a tirar en esa evaluación, pues porque finalmente es una evaluación inicial, ellos no están demasiado familiarizados con el asunto, entonces clásicos se la van a tirar. Cuando el docente llega a esa evaluación inicial con una postura tan negativa, tan pesimista, con una idea ya tan predefinida, es muy difícil que esa evaluación inicial cumpla el propósito de servir para que el docente pueda revisar su planeación y pueda mirar qué de su planeación debe flexibilizarse a la luz de los resultados de esa evaluación inicial. Entonces, esa evaluación, pues sí, es una evaluación que se produce en un momento y por eso la clasificamos aquí, pero pues tiene un propósito, entonces hagamos que cumpla su propósito. Luego entonces tendríamos una o varias evaluaciones de proceso o procesuales o continuas también se pueden llamar. Por ejemplo, las evaluaciones que hacemos, la evaluación de periodo, que podría ser una evaluación final del periodo, pero cuando la miramos a lo largo del año es una evaluación procesual, ¿cierto? Y entonces me permite verificar que se vayan cumpliendo los objetivos parciales del proceso de aprendizaje. Y la evaluación final me permite revisar el cumplimiento de los objetivos generales. Ahora, la evaluación final puede ser una evaluación global o puede ser una evaluación parcial. Por ejemplo, cuando llegamos al cuarto periodo académico, yo les puedo evaluar a mis estudiantes lo que vimos a lo largo de todo el año
o les evalúo simplemente lo que vimos en el cuarto periodo, ¿cierto? Si evalúo solo lo del cuarto periodo, entonces es parcial. Si evalúo lo de todo el año, entonces es una evaluación global. O cuando los estudiantes van a las Olimpiadas del Conocimiento, se enfrentan a una evaluación que es global, porque engloba una cantidad de conocimientos que se suponen han adquirido a lo largo de cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces aquí el protagonista es el tiempo que determina en qué momento se produce la evaluación. Tenemos evaluación dependiendo de los agentes o de los sujetos protagónicos en ella. Entonces podemos hablar de una evaluación interna que se divide en o que se presenta de tres maneras. Autoevaluación, cuando yo me evalúo a mí mismo, cuando invitamos a los estudiantes a ser autocríticos. Pero entonces pilas con esto, la autoevaluación tiene requisitos, una autoevaluación requiere una rúbrica clara. Cuando usted le dice a sus estudiantes autoevalúense, no lo puede dejar así como libremente autoevalúense. Cuando a mí en el colegio me decían autoevalúense, yo decía 5 porque yo en cada descanso me voy a leer a la biblioteca. A mí nadie me había dicho que eso me daba una calificación de 5, pero el profesor no había sido lo suficientemente claro. Entonces, si yo en clase me la pasaba pensando en los huevos del gallo, si yo me la pasaba conversando, pasando papelitos, el chismógrafo, que en aquella época era tan importante, pues yo eso no lo valoraba como negativo, porque a mí me dijeron que me evaluara en general y no me asignaron una rúbrica específica. Sí, entonces esa es una, digamos, una debilidad que ha venido teniendo la autoevaluación. Y lo otro es, para generar un proceso de autoevaluación profundo, es necesario que enseñemos a nuestros estudiantes a ser autocríticos. Uno, ¿cómo le enseña a una persona a ser autocrítica? Pues la pediatra de mi hija diría, eso se enseña desde el ejemplo. Entonces también nosotros tendríamos que empezar a hacerlo, porque esa es una de las debilidades de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, autoevaluación cuando me evalúo a mí misma o cuando les propongo a mis estudiantes que se evalúen a sí mismos. La coevaluación es una evaluación mutua. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una serie de exposiciones en el grupo, les hemos pedido a nuestros estudiantes que se dividan en subgrupos y hagan exposiciones, y luego son ellos los que entre ellos se asignan una valoración y además se asignan una nota de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a las herramientas que usaron, de acuerdo a la precisión de los contenidos, pues entonces ahí estamos proponiendo una coevaluación. Y la heteroevaluación es pues la que ya todos conocemos cuando nosotros como docentes cogemos el cuaderno o el examen o la prueba o lo que sea y calificamos, ¿cierto? Nosotros calificamos a otras personas que son nuestros estudiantes. Todas esas son evaluaciones internas porque se desarrollan al interior de la institución educativa y son nuestra potestad. Nosotros decidimos cómo lo hacemos, en qué momentos, etc. La evaluación externa es la que viene de agentes externos a la institución o al programa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos evaluación de expertos en la institución, vienen inspectores, vienen funcionarios de la Secretaría o del Ministerio de Educación, cuando los estudiantes se presentan, presentan las pruebas a ver, están presentando pruebas externas que no solamente están calificando su formación, su comprensión de los temas, sino que también están calificando la institución y a nosotros como docentes. Tenemos la evaluación por la función que cumple. Pero antes de pasar acá, entonces quisiera saber si tenemos preguntas hasta el momento, cómo vamos, necesitamos estirarnos. Vamos muy bien, Marixa. Quisiera que nos contaras un poquito, acaban de preguntar el profe Oliveros, que nos precisaras si la coevaluación también se da entre, digamos, estudiante-docente o solo entre pares, digamos, docente-docente, estudiante-estudiante. Bueno, y lo que pasa es que esa idea de pares es bien compleja, o sea, de pares diferenciándonos de los estudiantes es bien compleja porque eso hace parte del modelo en el que nos paramos para leer la educación, ¿cierto? Entonces, el modelo socialista, por ejemplo, plantea que estudiantes y docentes son pares. Ahora, saliéndome de esa discusión, que yo sé que eso no fue lo que quiso decir el profe Oliveros,
La coevaluación se puede producir entre docentes y debería. Es muy importante que entre docentes cariñosamente, con mucho amor, se puedan jalar las orejas y decir, oíste, ve, vos en qué rastrojo dejaste olvidada la vocación, por ejemplo, ¿cierto? O que se puedan hacer sugerencias metodológicas o sobre herramientas. Eso es muy importante, pero es un asunto al que le tememos mucho en las instituciones educativas. Y definitivamente es muy valioso que nos expongamos. Freire hablaba de este asunto como una exposición, que nos expongamos a la valoración de los estudiantes. Ahí ya no como ejercicio de coevaluación, aunque también nos podemos evaluar con los estudiantes, sino como un ejercicio de heteroevaluación de ellos hacia nosotros. La coevaluación se puede dar en cualquier dirección, con personas, digamos, que corresponden a la misma jerarquía en la institución o no, ¿cierto? Eso es irrelevante. Yo creo que ahí depende mucho del Sí, nivel de riesgo. quisiera anotar ahí, compañeros, los que están actualmente vinculados y han participado en un proceso de ascenso, poco para darle contexto a lo que voy a decir. Usted se va a presentar actualmente a un concurso de ingreso, se va a vincular como docente, seguro que lo va a lograr porque está preparándose y tal. Y posteriormente a eso hay un concurso que se llama de ascenso, es decir, para que le suban su escalafón, es decir, para que obtenga un mayor dinero, mayor salario, ¿cierto? Ese proceso es un concurso que se llama de evaluación de carácter diagnóstico formativa. Y dentro de ese proceso, del cual todos van a participar cuando se vinculen y los que están vinculados pues lo van a saber, lo saben muy bien, hay una parte de ese proceso que es coevaluación, es que el profesor y el estudiante en una clase deben coevaluarse, el estudiante debe participar en eso un poco, el estudiante digamos que tiene que hacer coevaluación dentro de la clase, es decir, está considerado incluso como parte del mundo ideal del Ministerio de Educación hacia el proceso formativo del estudiante profesor. La coevaluación, donde el estudiante dice cómo le pareció la clase, me parece que hoy aprendimos mucho, aprendimos poquito, me parece que nos manejamos muy mal, donde el estudiante dice y el profesor lo permite, obviamente todo es dirigido. La profesora Marisa hace una precisión que me parece magnífica ahorita, y ella se refiere a la intención. Cuando el profesor dice autoevalúese, pero no da orientaciones, no dice cuál es la intención de esa autoevaluación, pues ahí se pierde el asunto, ¿cierto? Toda la evaluación, como Marisa bien lo describe, tiene que estar mediada o atravesada por la intención del profesor, ¿cierto? ¿Qué es lo que el profesor pretende al hacer una cosa u otra? Marisa, prosiga por favor y disculpe. Muy bien, muchas gracias, Diomedes. Por aquí me encontré dos preguntas, una sobre la evaluación formativa, ya vamos para allá, y otra, ¿qué tipo de evaluación corresponde a las pruebas? A ver, pues primero es una prueba global, ¿cierto? Engloba todo lo que se supone que hemos aprendido a lo largo de la vida, pero además es una prueba final, ¿cierto? Las pruebas, a ver, cierran un ciclo de formación y dan, digamos, la posibilidad de abrir otro. ¿Listo? Voy a presentarles de nuevo y entonces vamos para las evaluaciones o el Marisa, tipo de quisiera... Evaluación. Hola. Gracias, Marisa. Perdón, antes de que inicie la presentación, voy a compartir en este momento el enlace donde el enlace con el archivo que tú sugeriste ahorita lo voy a compartir en un Drive. Puedes ver el documento en el siguiente enlace. Entonces lo voy a compartir, perdón Marixa, para que usted lo copie y lo descargue o lo vea ahí en línea. En este momento lo voy a compartir. A ver, perdón. ¿Cuál estás Perdóname, compartiendo? ¿El de la profe Marta? sí, el de la profesora Marta Patricia. ¿Correcto? Correcto. Es Bueno, entonces delicioso, se los recomiendo. lo Muy recomiendo bien, mucho. entonces les decía que Ahí, vamos a ahí quedó. hablar, listo, bien, del tipo de evaluación por la función que cumple. Aquí ya empezamos como a centrarnos un poco más en los intereses que ha manifestado también el Ministerio a lo largo de los últimos años desde la Ley General de Educación. Entonces tenemos una evaluación que podemos llamar diagnóstica, que es una evaluación inicial, ¿cierto? En eso se relaciona con aquella evaluación temporal. Es una evaluación inicial
que busca conocer las fortalezas, las debilidades, las habilidades, los conocimientos previos que posee un estudiante antes de comenzar un proceso formativo. ¿Para qué? Aquí sí es súper claro que esa evaluación, si se llama diagnóstica, es porque tiene un propósito súper específico y es recolectar información para construir o delimitar mejor o mejorar o alimentar el plan de formación colectivo e individual. ¿Cómo así? A mí el plan de formación me tiene que servir para saber qué voy a hacer con todo el grupo, pero cuando yo he hecho una prueba diagnóstica y yo ya sé que este grupo de estudiantes, porque además es absolutamente válido, profes, cuando tenemos tantos estudiantes, que los vayamos agrupando, que digamos, este grupo de estudiantes tienen esta falencia, este grupo de estudiantes tienen estas otras dificultades, pero este grupo de estudiantes tiene estas habilidades y estas fortalezas, pues eso a mí también me sirve para definir cómo voy a hacer el proceso de acompañamiento individual y además cómo voy a potenciar liderazgos. Si yo a partir de la evaluación diagnóstica me doy cuenta de que tengo 3, 4, 5 estudiantes líderes en la clase que son muy tesos o que no son muy tesos, pero que son súper juiciosos, que son disciplinados, que están interesados en aprender, pues entonces mi papel como docente es pensar cómo lograr que esos estudiantes que son líderes puedan tener un papel muy más protagónico y puedan contribuir con la formación del resto de compañeros y compañeras. Para eso me sirve la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa también se llama ipsativa. Mide el rendimiento de un estudiante con respecto a su propia evaluación. Entonces, si yo tengo una evaluación diagnóstica, luego desarrollo una serie de procesos para, digamos, llenar los vacíos que encontré en esa evaluación diagnóstica y a continuación desarrollo una evaluación formativa o ipsativa. Entonces lo que voy a hacer es verificar, revisar, y este es apenas uno de los instrumentos para revisar si el estudiante en realidad sí logró avanzar con respecto a su estado inicial, o si por el contrario se mantiene ahí como en un bucle, en ese vacío de conocimiento, si requiere otro tipo de herramientas y de estrategias. Entonces ahí hay un ejercicio de comparación, pero ya no estamos comparando a fulanito con peranito, porque es que aquel sí estudia y aquel no, aquel se saca las buenas notas y aquel no. Ese no es el ejercicio de comparación que estamos haciendo, sino que estamos comparando si Juan Pérez en el punto B ha mejorado con respecto a Juan Pérez en el punto A, ¿sí? Y tenemos la evaluación sumativa que nos permite valorar el alcance de los resultados más importantes al final del proceso. Entonces da cuenta de la efectividad del aprendizaje, da cuenta de las percepciones que los estudiantes tienen sobre el proceso de enseñanza, es decir, sobre mi papel ahí, y da cuenta también de los efectos a largo plazo. Los estudiantes en una evaluación sumativa también nos pueden decir, vea, profe, lo que usted me ha enseñado me va a servir para toda la vida, y eso es parte del proceso evaluativo. Y pensémoslo, un ejemplo, de la siguiente manera para poder explicarles lo que es la evaluación confirmativa. Pensemos que yo a lo largo de un año escolar 2021, grado décimo, ciencias sociales, aplico una evaluación diagnóstica, una serie de evaluaciones formativas o ipsativas, y al final del año aplico una serie de instrumentos que me permiten hacer una evaluación sumativa. Y eso me confirma que mis métodos de enseñanza son buenísimos, que esos son los que tengo que seguir aplicando. Llega el año 2022 y pues yo tengo dos opciones como docente. Yo puedo quedarme con el convencimiento que me dejó el año viejo, que yo soy muy buena profe, que los métodos que aplico son excelentes, que los métodos que aplico me sirven para que mis estudiantes aprendan y logren los propósitos de aprendizaje, o puedo dudar, y recuerden que los grandes filósofos nos enseñan a dudar. Puedo dudar de mi práctica docente y decir, un momentico,
voy a aplicar una evaluación confirmativa con este nuevo grupo que está compuesto por estudiantes diferentes, que tienen unas características demográficas, culturales, sociales diferentes, y voy a mirar si esos métodos que apliqué en el 2021 con aquellos estudiantes del 2021 me sirven para 2022. Entonces, la evaluación confirmativa es una suerte de evaluación sumativa, pero lo que hace es confirmarme si realmente lo que estoy haciendo me sirve para hacerlo aquí, en este lugar, en este momento de la historia, con este tipo de sujetos. ¿Sí? ¿Me confirmas, Diomedes, si tenemos preguntas ahí que esta puede ser un poquito más compleja que las anteriores? Sí, Marixa. Marixa, mira, a ver, lo que pasa es que tú estás en un asunto que yo estoy seguro que es bastante inquietante, porque ¿qué es lo que encontramos en la práctica? ¿No? Un poco a interpretar las preguntas. En la práctica lo que encontramos es que hacemos una evaluación diagnóstico, se hace típicamente, por ejemplo, al iniciar el año 2000, supongamos 2022, ahorita en enero. Entonces el profesor arranca con una evaluación diagnóstica, es decir, vamos a ver qué saben mis estudiantes. Aplico el instrumento, aplico el instrumento. Entonces, si el profesor es de primaria y está tercero, les hace, por ejemplo, les va a hacer un instrumento de matemática donde les ponga si saben sumar, si saben restar y si saben multiplicar. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Recoge ese instrumento, lo califica y lo devuelve. Y en esa devolución encuentra que el 40% de los estudiantes tal cosa, que lo que sea, ¿no? Y el profesor arranca su año común y corriente. Es decir, entrega eso y nada pasa. No hizo nada. Lo que sugiere Marixa, que es lo más, digamos, importante, y es ¿para qué se aplica eso? Si el instrumento no permite reflexionar sobre mi práctica, si eso no afecta de ninguna manera mi siguiente clase, pues no tiene sentido aplicar un instrumento. Entonces, digamos que ahí, Marixa, me parece que podrías hacer un poco de amplitud, ya lo hiciste, pero que sí, digamos, vamos a encontrar preguntas en la prueba, pero aún si no las encontráramos de este tema, sería demasiado genial que nos preguntemos como profesores para qué evaluar, para qué se explica un instrumento. No solo es para que el estudiante sepa, yo soy un estudiante 3 o un estudiante 8 o un estudiante 2, un estudiante 1. El profesor tiene que servirle para eso, tiene que servirle esa información para alguna cosa. Esa sería una observación. Y la segunda, Marisa, que hace es muy importante y es en relación con cómo el profesor reflexiona sobre su propia práctica, ¿cierto? ¿Esto realmente está funcionando o el problema siempre son los estudiantes, que es lo que hay que decirlo, o que normalmente pensamos, cada vez los estudiantes son más vagos, entonces pues nada que hacer, o realmente de manera constructiva nos preguntamos si es que acaso tenemos que intervenir, cambiar y mejorar la manera como nosotros hacemos las cosas, Marisa, te escuchamos, entendiendo que vamos súper bien. Si a ustedes como a mí me parece que esto va supremamente bien, y se los digo de corazón, me parece que vamos muy bien en el tema, por favor, cuéntenos ahí, háganos un comentario o alguna cosa, alguna cosa, sin comentario, lo que quiera, mientras Marixa además va leyendo y sabiendo que realmente esto va muy bien. Marixa, te escuchamos y muchas gracias. Muy bien, vean, Karen Mendoza, la profe por aquí dice, en mi caso, luego de aplicar la prueba diagnóstica, realizo un plan de mejoramiento frente a las dificultades generales que observo. Eso es lo que hay que hacer si estamos siendo honestos, ¿sí? Porque también todo hay que decirlo, muchas veces hacemos las cosas por hacerlas, por cumplir, porque eso hace parte de los requisitos. Pero si estamos siendo honestos, no solo con la institución, no solo con nuestros estudiantes, sino con nosotros, los hombres y mujeres que un día se presentaron a la universidad con el sueño de ser profesores, profesoras, de formar a las generaciones futuras de este país, ser honestos con nosotros. Entonces, la prueba diagnóstica me tiene que servir para hacer modificaciones en mi plan de estudio, en mi actitud, en mi comportamiento, en mi nivel de empatía, en todo, ¿cierto? En la disposición del salón, ¿sí?
Si yo descubro a través de esa prueba diagnóstica que los estudiantes necesitan generar procesos más dialógicos, pues hagamos una rueda, un círculo, en lugar de estar dispuestos como nos han indicado tradicionalmente. Entonces, la prueba diagnóstica, para cumplir su propósito, pues debe tener una intencionalidad y debemos actuar acordes con esa intencionalidad. Eso no siempre ocurre, ¿cierto? Yo amorosamente les invito a que ocurra. La prueba diagnóstica tiene que servir para algo, para cuestionarnos y para cuestionar nuestros procesos y nuestros métodos. Mire, Marixa, quiero interrumpirle porque esto me parece, quiero pues aquí aprovechar para contarles esto a todos. Yo les voy a contar cómo funciona nuestro curso en el Grupo GEAR, pero particularmente en ese detalle. Nosotros entendemos eso como Marixa lo está explicando, nosotros lo entendemos así, y por eso, por ejemplo, el curso que tiene, los que son estudiantes van a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué hacemos? Cuando un estudiante resuelve una prueba, ¿no? Resuelve una prueba, 20 preguntas, lo que sea. Cuando el estudiante le fue mal, por ejemplo, perdió, no sé, de las 20, perdió 5 las respondió mal. Nuestro mayor esfuerzo, en lo que más concentramos energía en el grupo, en el curso nuestro, es en explicarle las 5 que sacaste mal, ¿cierto? Es decir, hacemos un proceso de retroalimentación de decirle, venga profesor, venga profesora de biología, de química de primaria, entendamos muchas veces con videos, con por qué fue que le sacaste mal. Marixa, si en las aulas de clase hiciéramos eso con nuestros estudiantes, trascendiéramos de entregar el papel y se acabó, si le explicáramos a los estudiantes de alguna manera un poco, fallaste en esto, es difícil, ¿no? Uno dijera, pero con 50 estudiantes, ¿cómo se hace eso? Por lo menos tengo que decir, el curso, el éxito del curso es justamente ese, y es que usted aprende del error. Eso es un poco para decir, eso se puede hacer vivo en la práctica, en sus aulas de clase. Obviamente lo vamos a traducir en la prueba, pero un poco para contarles una cosa muy importante que es una característica del curso y justamente está inspirada en esto que Marixa nos está contando. Marixa, prosigue. Maravilloso, Diome. Yo creo, y ahorita se lo sugería, y es cuando uno identifica en los grupos de estudiantes liderazgos, que muchas veces son esos estudiantes que decimos que son los más plagas, pero cuando los ponemos a trabajar son los que más trabajan. Esos liderazgos siempre nos van a ayudar muchísimo, van a ser la mano derecha y la mano izquierda, van a ser el apoyo, el respaldo, y los que van a contribuir con esos ejercicios de formación más personalizados, que muchas veces las dinámicas propias de nuestras instituciones públicas lo impiden. Antes de continuar, por aquí, Duván hace una pregunta, y es si se puede establecer relación 1 a 1 entre evaluaciones según tiempo y según función. Sí, por supuesto. La evaluación inicial es una evaluación diagnóstica. Lo que pasa es que debe cumplir el propósito de la evaluación diagnóstica para llamarse de tal manera. La evaluación continua o la evaluación formativa o la evaluación ipsativa, pues son lo mismo en tanto cumplan ese propósito de hacer el ejercicio de comparación del estudiante con el estudiante mismo, no con otros. Y finalmente, pues la evaluación sumativa o la evaluación final global o parcial, pues también hay una correlación entre ellas. Entonces, definitivamente sí, es muy importante que vayamos haciendo esas conexiones. Pasemos entonces a los tipos de evaluación por el referente que sirve de comparación. Entonces tenemos evaluaciones que responden a la norma, ¿cierto? La norma promedio nacional para la materia de historia. Entonces, evaluamos y calificamos a nuestros estudiantes a partir de esa norma. O, por ejemplo, cuando se define la calificación promedio de un grupo de estudiantes con respecto al promedio de toda la escuela. Entonces, ahí hay digamos, unos estándares que se van fijando, ¿sí? A eso le llamamos evaluación normativa. ¿Eso es positivo o negativo? Pues digamos que cumple un propósito. Por ejemplo, cuando a través de las pruebas saber se evalúa también a las instituciones educativas y se dice las mejores instituciones de Colombia o de Antioquia, pues porque yo estoy en Antioquia, entonces pienso Antioquia, son estas instituciones y sale una lista.
pues eso le servirá a las familias para saber dónde quieren mandar a estudiar a sus estudiantes, eso le sirve a los administrativos de las instituciones, ¿cierto? Eso sirve o cumple una función de diferente manera, pero díganme si no, los que quedan en la cola se sienten como muy mal, porque todas las comparaciones cuando nos dejan atrás nos hacen sentir mal. Entonces, la evaluación normativa tiene sus pros y sus contras. Tiene una funcionalidad, sí, pero también hay que tener en cuenta que tiene unos efectos negativos, ¿sí? Cuando hacemos ejercicios de comparación entre estudiantes pasa algo similar. Claro, el estudiante que es engrandecido se siente muy bien, lo estoy haciendo genial, pero el otro estudiante cada vez que se siente sometido, que se siente como subordinado frente al otro, pues entonces eso también hace que su autoestima baje mucho más y que tenga más impedimentos para mejorar en su proceso formativo. Entonces ahí hay unos problemas con esa evaluación normativa, o por lo menos pues desde mi óptica. Y tenemos una evaluación criterial que mide los rendimientos del estudiante a partir de una serie de criterios o de estándares o de lineamientos previamente definidos, ¿cierto? Entonces chequea lo que se espera de los estudiantes a partir de unos indicadores. Por ejemplo, cuando hacemos evaluación por competencias, hay instituciones que dicen en esta institución solo se hace evaluación por competencias o evaluación por habilidades. Entonces, en ese caso, tenemos una evaluación criterial, ¿cierto? Que ya no hay ejercicios de comparación, pero sí hay unos estándares o unos lineamientos generales que me van indicando el estudiante que tanto se acerca al propósito definido. Vamos a hablar de algunos errores que cometemos al evaluar. Primero, utilizar la evaluación como una simple medición del logro de objetivos. Entonces, en ese sentido, olvidamos que nuestros estudiantes también son sujetos, también son personas, que en el aula no solamente estamos formando una maquinita que puede ser repetidora de unas ideas o de unos contenidos, sino que estamos formando un sujeto reflexivo, un sujeto que luego será un adulto y un ciudadano en este país. Estemos dando inglés, matemáticas, filosofía, educación física, lo que sea. Estamos formando un futuro ciudadano y ese ciudadano va a cumplir un papel en esta sociedad. Entonces es un error muy grande perder eso de vista. No realizar la evaluación de manera recíproca, ni del alumno hacia el docente, ni entre los estudiantes. Cuando nos limitamos exclusivamente a la evaluación en la que yo como docente, superior, juez, califico a mis estudiantes y nada más, y no genero una construcción coequipera entre ellos, y tampoco genero un proceso de retroalimentación de ellos hacia mí, pues entonces ahí estoy transmitiendo un mensaje a mis estudiantes, y es que les estoy indicando en qué lugar del proceso educativo están. Y definitivamente, si ellos no tienen el poder para evaluar y para calificar, no están a mi altura, ¿cierto? Lo que les estoy indicando es eso. Utilizar colores para representar lo bueno y lo malo. Algunos pedagogos, digamos, contemporáneos vienen diciendo, hey, ¿por qué el color rojo siempre está asociado con lo malo? Hay personas que dicen el color rojo es mi favorito. Yo, por ejemplo, casi todo lo escribo con rojo. Esa asociación de colores con lo bueno o con lo malo es una asociación negativa en general para el imaginario social, así como no deberíamos seguir incurriendo en la diferenciación entre el rosa para niños y el azul para niños, ¿sí? Esas son cosas, digamos, que reflexionar sobre eso nos permite dar un paso adelante hacia una sociedad más progresista. Falta de revisión de los instrumentos. Muchas veces lo que encontramos, a mí me sucedía en la universidad y eso era terrible, yo me sentía espantosamente avergonzada por la profesora que lo hacía, porque esta señora cada semestre hacía exactamente el mismo examen en teorías del conocimiento. Entonces, pues si uno no estudiaba mucho para su curso, pues simplemente se hacía amiga de alguien que estuviera más adelante, iba ahí y le pedía el examen y las preguntas eran literalmente las mismas, ¿sí? Entonces, no revisar los instrumentos
lleva a ese tipo de fraudes. Pero también hay otra cosa, cuando no revisamos los instrumentos, puede que estemos aplicando instrumentos de manera descontextualizada. Entonces, volvemos a lo mismo de los problemas de descontextualización que hablábamos con modelos pedagógicos. En un municipio costero estamos preguntando por problemáticas ambientales que suceden en el centro del país. Por el tema de la nieve, estamos poniendo ejercicios de matemáticas que tienen que ver con recoger kilos de nieve en lugar de recoger kilos de arena, ¿sí? No revisar los instrumentos hace que el ejercicio esté descontextualizado. Cuando yo como docente me preocupo por contextualizar también los instrumentos de evaluación, logro tener estudiantes más concentrados. Un estudiante que viva en una zona costera está más concentrado si su examen se trata de asuntos que él reconoce en su entorno. El poco uso de la autoevaluación, ahorita decíamos, para hacer un ejercicio de evaluación requerimos estudiantes que sean lo suficientemente maduros como para ser autocríticos. Ahora, esa madurez se construye, nosotros no podemos esperar que incluso siendo nosotros adultos muchas veces con tantas dificultades para la autocrítica, no podemos esperar que nos lleguen estudiantes de primaria, de secundaria, adolescentes, que sean autocríticos y que sean capaces de reconocer sus fallas, sus vacíos y de identificar alternativas para solucionar esos vacíos o para llenarlos. Entonces, es necesario aplicar permanentemente ejercicios de autoevaluación, como les decía, con unas precisiones para que los estudiantes sepan qué es lo que deben autoevaluar de sí mismos. Uno no se puede autoevaluar por completo en 10 minutos, entonces es necesario definir unos lineamientos claros, pero también importante hacerlo permanentemente como proceso para que los estudiantes se adapten a esa manera de evaluación que también es tan importante y que es tan... es valiosísima, porque cuando un estudiante logra ser capaz de identificar sus propias fallas, no se resiste ante la crítica de otro y no se resiste ante la calificación negativa, no, recibe su examen y lo perdió porque se tiró esta parte en los procedimientos para resolver ecuaciones, pero es que el estudiante ya se había dado cuenta de que tiene dificultades ahí, porque tiene suficiente capacidad autocrítica, entonces se va a ir a estudiar el álgebra de Baldor o cualquier otro libro que se nos ocurra para mejorar en esa parte del proceso. La falta de seguimiento es otro error, entonces llamamos falta de seguimiento cuando, por ejemplo, hacemos la evaluación diagnóstica, pero vamos y la dejamos archivada. O eso nos sirve para sacar notas, llenar una planilla, devolver el examen y nuestro plan de estudio siguió como si nada hubiera sucedido. Ahí hay falta de seguimiento, porque del seguimiento no solo se da cuenta en la planilla donde voy anotando las notas de mis estudiantes que van sacando, sino también que eso debe estar reflejado en la manera en que voy modificando el plan de trabajo, porque pues el plan debe ser flexible, lo suficiente como que para que yo pueda ir introduciendo elementos, ¿cierto? Y usar la evaluación como un mecanismo de disciplinamiento. Es que este grupo está muy bulloso, este grupo no me hace caso, este grupo, mejor dicho, hacen un bochinche en la clase cada vez que doy la espalda, entonces saquen una hoja, pongan su nombre, todo el mundo sacó 0, ¿cierto? Eso no solo desmoraliza a los estudiantes porque sienten que no tienen la capacidad para darle la talla al docente, a las exigencias del docente, para cumplir sus expectativas, sino que les genera resistencia frente a los procesos de evaluación y les genera incomprensión frente a la evaluación como proceso. Un examen de ese tipo no sirve para nada, solo sirve para asustar a los estudiantes y pues para ganárselos de enemigos para el resto de la vida, porque cuando uno sale del colegio, ustedes también desde su experiencia lo podrán reflexionar, uno recuerda a los profes que lo marcaron positivamente y a los profes que le hicieron la de la hoja y márquela y entréguela en blanco, porque pues uno qué más hace en ese momento. No sé, Diomedes, si paso a esto o hacemos miramos si hay algunas preguntas.
Marixa, lo que pasa es que como está muy tardecito, aquí Sí. tendría, lo que pasa es que tener mucho que decir, ¿no? Porque el tema es muy interesante, ese último es muy tremendo porque es el examen como, es la evaluación como, como elemento de autoridad, ¿cierto? Que es, Ujú. es bastante frecuente, pero yo diría, Marixa, que debido al tiempo vamos a ir un poco más rápido porque queremos llegar a lo más importante, que son las Muy preguntas. bien. Tengo que decir una cosa pequeña acá que me están pidiendo y es que la próxima semana vamos a tener un taller solo para estudiantes. Si usted es estudiante, solo distractores de todos estos temas. Marixa va a estar con nosotros haciendo preguntas difíciles y solo vamos a tener acceso quienes estamos matriculados en el curso. Y si usted aún no se matricula, le invitamos a que lo revise con toda calma, porque en todo caso vamos a tener la próxima semana un seminar, una sesión sin explicación, solo con preguntas y explicación de las preguntas en este mismo horario. Marixa, prosiga, por favor, que el tiempo apremia. Muy bien, entonces tenemos elementos de la evaluación. Cada método, cada instrumento de evaluación que aplicamos debe responder a estos elementos. Entonces, cada evaluación o cada tipo o cada forma, cada instrumento de evaluación tiene un propósito. Si yo aplico un quiz, si yo aplico un examen, si yo aplico una exposición, si yo aplico un trabajo grupal, si yo aplico revisión de cuaderno, eso debe tener un propósito, un planteamiento, y ese planteamiento debe ser claro, concreto y directo, y los estudiantes lo deben comprender cuál es el tema que quiero evaluar con este proceso. Eso de, les voy a hacer un examen, profe, ¿de qué? De todo. Eso dijo mucho y no dijo nada, ¿cierto? Entonces hay que ser más claros cuáles son los temas, cuáles son las aristas que se van a evaluar o si se evalúa por objetivos. Bueno, la técnica también debe ser clara. Voy a hacer un examen a partir de un quiz, voy a hacer un examen con preguntas abiertas o voy a hacer un examen de pregunta con respuestas múltiples, ¿cierto? La aplicación, es decir, debe ser claro cuándo se va a llevar a cabo, quiénes van a participar, etcétera. Las respuestas se refieren pues al diligenciamiento por parte de los estudiantes. Cómo deben responder también tiene que ser un asunto muy claro. La corrección y la calificación son procesos que van por cuenta del docente. Me siento a revisar los exámenes, a calificar exactamente lo que les dije a los estudiantes que les iba a calificar. En la universidad uno ve mucho que los docentes dicen, mire, tienen que entregar un trabajo con estas y estas características, y entonces la gente muchas veces sigue esas condiciones, pero tienen errores ortográficos. Y yo como profesora digo, y como profesora de competencia lectora, yo tengo un serio problema con los errores ortográficos, pero si yo a mis estudiantes no les advertí que eso podía ser causal de bajarle la nota, pues no sea tan injusto y no le baje la nota porque escribió AIGA, ¿cierto? Y las consecuencias, eso también es un elemento muy importante, es decir, la evaluación pues tiene que llevar a un resultado y no es simplemente tener a mis estudiantes tristes porque perdieron el examen, sino explicarles en qué puntos se equivocaron y cuáles eran sus aciertos y cómo podrían mejorar para la próxima, es decir, a partir del examen llenar los vacíos que van quedando. Ahora, instrumentos de la evaluación. Los instrumentos son herramientas que nos permiten registrar y obtener información para saber sobre esa relación entre el estudiante y el proceso de conocimiento. Hay unos modelos que son conductistas. Llevar lista de control de asistencia y calificarla, eso es conductista. Revisar el cuaderno de clase para ver que el estudiante escriba con rojo el título, con negro el texto, en cursiva sus opiniones, eso es conductista. ¿Válido? Sí, ¿cierto? Aquí no estamos diciendo que eso está bien o mal, eso es válido y eso es parte de los procesos de evaluación. Los exámenes también son conductistas, porque los exámenes tratan de medir resultados máximos, las condiciones de aplicación son estándares, es decir, yo no estoy teniendo en cuenta que tengo estudiantes que son migrantes venezolanos y les estoy aplicando a todos un examen de ciencias sociales acorde a los lineamientos del Ministerio colombiano, ¿cierto? Y pues ahí habrá preguntas sobre historia de Colombia. Mis estudiantes venezolanos tendrán dificultades con eso, pero un examen es una prueba estándar que se aplica a todo el mundo.
son uniformes entonces para todos, los alumnos saben que están siendo examinados y con esto a lo que voy es a que hay instrumentos de evaluación como el que les nombraba cuando iniciamos el encuentro, de llegar y contarles el chisme y en ese proceso de conversación yo ir evaluando lo que estaba sucediendo en el aula. Hay procesos de evaluación que son imperceptibles para los estudiantes. Y en el examen, pues existen patrones externos que permiten realizar las medidas. Entonces, el ministerio nos da unos lineamientos curriculares, disculpen, etcétera, ¿cierto? Ahora, cuando el examen deja de ser un instrumento meramente conductista y se convierte en un instrumento constructivista, cuando se usa como fuente de información complementaria. Es decir, yo a mis estudiantes les hago un examen, sí, pero no me quedo solo con la nota, no. Además de eso, entonces yo voy donde los estudiantes con los resultados y les digo, vengan que vamos a revisar los puntos en los que fallamos, ¿cierto? Lo que nos contaba ahorita Diomedes. O esa es una prueba o es un instrumento más para comprender cómo se están acercando el conocimiento. Entonces, entre los instrumentos constructivistas tenemos otras formas. Los trabajos de composición, es decir, los trabajos de escritura, que implican indagación, investigación, reflexión, construir mapas mentales o conceptuales, la resolución de problemas o de retos, la descripción de ejercicios de intervención, me implican entonces como estudiante ir a intervenir en una situación, las fichas de información o las fichas de lectura, las exposiciones, todas ellas son instrumentos del modelo constructivista, ¿sí? También depende de mí como docente cómo las voy a valorar. Importante, y lo reitero, ser muy claro con la rúbrica, con explicarle al estudiante, mira, en tu exposición voy a evaluar tu postura al frente, a veces esas cosas se evalúan, voy a evaluar cómo estás abordando el tema, voy a evaluar qué tan implicado estás con el tema, ¿sí? Entonces, eso ya depende de mí como docente, el tema de la rúbrica, pero es importante dejarlo muy claro. Bueno, yo espero, nos quedan algunos minutos, espero que les haya quedado claro el tema. Si no, entonces le voy a pedir a Diomedes que vaya recogiendo en el chat las preguntas y si no alcanzamos a abordarlas después de esta pregunta que les voy a compartir de este ejercicio, pues yo la próxima semana me robo 5 minuticos y trato de resolverlas en 5. ¿Listo? Muy bien, Marixa, no, estamos listos para ver qué tanto hemos aprendido. Estamos súper listos. Bien. Entonces cuéntanos cómo funciona y los profes van a eliminar notificaciones de WhatsApp por un momento, ahí súper concentrados, a ver qué tal nos va con este asunto que es súper central, sobre todo de cara a la prueba escrita. Marixa. Muy bien, entonces les voy a dar, la semana pasada lo estábamos haciendo así, 1 minuto para leer la pregunta, luego les daré 1 minuto para leer las opciones de respuesta y luego pues entonces ustedes se irán a responder y cuando más de la mitad haya respondido, entonces resolveremos el punto. Listo, hoy tenemos 2 puntos, entonces procuremos ser eficientes. Entonces ahí va. Muy bien, vamos a pasar a las opciones de respuesta.
Las respuestas las vamos a poner en un momento en una encuestica para que ahí nos quede consolidada. Así que vayan poniéndolas ahí, pero no se dejen llevar por los que opinan los demás, que esto es muy individual. Démosle un momento más, Marixa, unos segunditos, por favor. Vamos a pedirle a la parte técnica que nos está ayudando hoy que nos ponga las opciones para que podamos votar, por favor. Justo ahí vamos a ir votando, por favor. Marixa, 40% han votado y creciendo rápidamente. Si no alcanzan a responder, ya van a tener otra. Tal vez encontraron cuando dieron la pregunta, pero ya en un momento van a tener ahí la otra pregunta. Marixa, le informo que llevamos 40 segundos y 60% respondido. Vamos a dar 10 segundos más para que lleguemos un poco más arriba. Listo, los que no han votado en 3, 2 y 1. Perfecto. Cerremos ahí, por favor. 67% votó y quedó así. Mostremos los resultados, por favor. Compartámoslos con todos. Ahí los están viendo. Entonces quedó así, Marixa. 24% dijo A, 59% dijo B, 8% dijo C y 9% dijo D. Entonces, en resumen, el 60% dijo B y el 25% dijo A. Ahí como en súper resumen. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a leer este enunciado y luego revisamos las respuestas. Dice, el profesor de un área de bachillerato, no importa cuál área, puso a sus estudiantes a realizar una actividad de escritura en la que debían presentar una postura frente a un tema determinado. Al revisar la actividad, indicó en cada trabajo con notas al margen, es decir, les puso comentarios, los puntos favorables y los aspectos que debían mejorarse para que el ejercicio fuera más contundente. Sin embargo, los estudiantes al recibir sus respectivos ejercicios mostraron inconformidad porque la forma de revisión realizada por el profesor no les indicaba si realmente habían alcanzado el objetivo. Con estos datos es posible afirmar que para que los estudiantes tuvieran certeza de su desempeño con este ejercicio, el profesor también debió. Entonces aquí no nos dicen el profesor solo exclusivamente o el profesor debió, sino el profesor también debió. Era necesario agregar un elemento a esos comentarios al margen, ¿cierto? Porque los estudiantes no saben si les fue bien, si les fue regular o si les fue mal en la entrega de su texto. La respuesta dice señalar una valoración que indique el alcance que pudo tener cada estudiante respecto a lo que es considerado como un buen ejercicio argumental. Pues de hecho, queridos profesores, eso fue lo que hizo el profesor, señaló una valoración cualitativa. Recuerden que las valoraciones se pueden traducir en comentarios o en ejercicios cualitativos como los comentarios, como las notas al pie o como las notas al margen, o también se pueden traducir en notas específicas, que pueden ser el número, ABC, excelente, suficiente, insuficiente, ¿cierto? Entonces, eso no nos dice mucho. Señalar una valoración no nos dice qué tipo de valoración, porque en efecto ya hubo una valoración en el trabajo. Entonces, esa respuesta queda relegada. La B dice entregar una rúbrica en la que aparecen cada uno de los elementos valorados en una escala que permiten determinar una nota cuantitativa. Entregar una rúbrica a los estudiantes es decirles, miren, en este examen, en este trabajo yo les voy a calificar. Primero, coherencia con las ideas. Segundo, buena ortografía. Tercero, normas APA. ¿Eso se traduce acaso en decirle al estudiante si ganó o perdió o fue aceptable o fue insuficiente su esfuerzo y su trabajo?
No, todavía no. Entonces la rúbrica es muy importante porque sobre todo cuando vamos a calificar un trabajo de este tipo que es cualitativo y que además es subjetivo porque está puesta la opinión del estudiante, es muy importante definir la rúbrica, pero para el estudiante, para el propósito del estudiante de saber si le fue bien o mal, si alcanzó el objetivo o no, es insuficiente. Entonces, rúbrica sí, pero no es suficiente, entonces necesitamos algo más. Dar a los estudiantes una nota general de acuerdo al desempeño obtenido en la actividad después de hacer una socialización de ella. Esa es una calificación bastante injusta porque podemos encontrarnos con trabajos en los que hubo un gran desempeño, en los que hubo un elevado proceso de argumentación y otros trabajos en los que no. Entonces, igualar a todo el grupo con una nota general me impide observar que hay particularidades, ¿sí? Entonces, tampoco, eso también generaría insatisfacción. La respuesta correcta es asignar una nota dependiendo de la cantidad de errores y aciertos que tenía el trabajo de cada estudiante que acompañara las sugerencias. Entonces, cuando nosotros asignamos una nota, dependiendo de lo que estamos haciendo es, previamente definimos una rúbrica, definimos bajo qué parámetros vamos a calificar el trabajo y en relación con esos parámetros, dependiendo de esos parámetros, vamos a asignar una nota. Una nota no es algo malo, profes. Una nota le dice al estudiante, mire, a mí hace días que saqué 3.3 en una materia. La nota me dice que gané la materia, pero que la gané raspada, ¿cierto? Entonces, la nota no está mal. La nota a uno como estudiante le da una indicación, le define un horizonte para saber qué hacer con su proceso pedagógico. Es importante. Entonces la respuesta es la D. Vamos con la siguiente pregunta. Diomedes. Perdón. Repasemos qué respondimos. Perdón, estaba hablando ahí súper solo. A ver, mire lo que, la respuesta fue la D, mire cómo nos fue. La D fue la menos, bueno, 8 y 9%, digamos que de la menos votada pues con la C, entonces ahí nos fue como mal. Tal vez fue muy rápido, ¿no? Tal vez uno dijera, no, 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 en la práctica tenemos eso, como 2.3 minutos. Entonces realmente tal vez fue muy rápido. Vamos en esta vez, Marisa, a dar un poquito más de tiempo, como 2 minutos y 2 minutos, o sea, doblemos el tiempo y verá que mejoramos más. Dejemos ahí de Listo. compartir. Gracias, Marisa. Muy bien. Atentos. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, espérenme, yo pongo mi cronómetro y empieza. Muy bien, voy a pasar a las opciones de respuesta.
Esa está más fácil, ¿no? Marixa, nos están pidiendo que muestre la pregunta otra vez. Muéstrala y luego volvemos ahí como para que nadie se quede, porque igual podemos ser flexibles. Ahí está la pregunta otra vez y ya la vamos a volver a poner las respuestas para los que no estaban ahí súper concentrados. Con el suficiente tiempo, todas las preguntas son fáciles. Eso es importante aclararlo. El problema es con el tiempo en contra. Ahí las opciones. Listo. Vamos a poner la encuesta para que votemos ahí, por favor. Ahí, votemos ahora, por favor. Hay una respuesta súper ganadora, Maritza, te cuento. Pues, muy votada, me refiero a eso. ¿10 segundos más? Vamos a dejar ahí, por favor, compartamos los resultados. 70% votó. Entonces, Maritza, un abrumador 70% dijo D es la super ganadora y los demás en un 10% todas, pues ahí más o menos. Así que la D fue la super ganadora. Cuéntenos, por favor. Muy Queremos bien, entender por qué es la D y por qué no son las otras. muy bien. Vamos a pasar a esta diapositiva donde tenemos el enunciado y las respuestas. Dice, en un aula de primaria, los estudiantes presentan diversas dificultades para la comprensión de textos narrativos. Ese es el problema. Por esta razón, el profesor desea llevar a cabo una serie de actividades que permitan mejorar esta falencia de forma satisfactoria. Además, pretende que en el proceso que se lleve a cabo para alcanzar el propósito puedan evidenciarse los logros o desaciertos que permitan generar acciones que modifiquen el plan en caso de ser necesario. Entonces nos habla de llevar a cabo un proceso evaluativo, no una evaluación ni dos, sino un proceso evaluativo que además impacte en el plan de trabajo o en el plan de aula. A partir de esta información es posible decir que la actividad más adecuada para llevar a cabo el plan del profesor es A, una maratón de lectura en donde se elige un día a la semana para abordar distintos formatos de textos narrativos para que los estudiantes los lean y compartan con los demás los aspectos que podrían relacionar con la vida cotidiana de la localidad. Es muy interesante acercarse al texto y acercarse a un problema de comprensión lectora de los textos narrativos a partir de elementos que me permitan observar cosas de mi entorno. Pero cuando hablamos de que en una maratón, es decir, con niños y niñas que tienen dificultades de comprensión lectora, los vamos a exponer a una maratón de distintos formatos narrativos, estamos diciendo que los estamos exponiendo a unas circunstancias o a una situación para la que no están preparados, porque ellos tienen dificultades de comprensión lectora de ese tipo de textos, entonces necesitan desarrollar un proceso paulatino. Y por eso el docente, muy consciente de eso, dice que quiere llevar a cabo una serie de actividades, es decir, que los estudiantes puedan ir mejorando su comprensión lectora paso a paso. Despacio, despacito, por ahí dice una canción. Entonces, es importante tener eso en cuenta. La maratón lo que haría es saturarlos con una cantidad de información y ahí sí no se logra el propósito.
una actividad lectora en la que por grupos de estudiantes el profesor asigna una lectura que deberán abordar y posteriormente explicar a los compañeros de la clase a partir del empleo de imágenes que representen lo más importante de la historia. Aquí tenemos dos elementos. Uno es que una actividad lectora no responde al propósito de desarrollar una serie de actividades o desarrollar un proceso. Y por otro lado, cuando decimos que vamos a poner a los estudiantes que tienen problemas de comprensión a traducir lo más importante del texto en imágenes, eso se lo estamos exigiendo, eso se lo podemos exigir a estudiantes que ya tienen elevados niveles de comprensión lectora, pero no a un grupo de estudiantes que tiene problemas justo en ese aspecto. Entonces esa no es la actividad adecuada para esa problemática a la que me estoy enfrentando. Un encuentro literario 2 veces a la semana en el que el profesor lleva a los estudiantes a la biblioteca escolar para hacer una lectura colectiva de distintos cuentos. Además, deberán presentar posteriormente un texto con las ideas principales. Muy importante lo que está proponiendo aquí el profesor, llevarlos a la biblioteca es valiosísimo. Pero sucede lo mismo que con la respuesta A, y es que vamos a exponer a los estudiantes a una saturación de información cuando ellos no tienen el nivel ni tienen todavía, no han desarrollado la capacidad para enfrentarse a esa cantidad, ¿sí? Y finalmente dice, un plan lector en el que antes de iniciar la jornada, un estudiante lee un cuento corto y expone lo que comprendió alrededor de la temática, mientras que los demás compañeros presentan también sus puntos de vista y posibles títulos para el texto. Eso que está haciendo, está involucrando cada día a todos los estudiantes desde un rol diferente, los está involucrando con el proceso de comprender el texto. Yo hoy soy el protagonista, leo el texto y doy la primera opinión, pero definitivamente el resto de los compañeros también participan en esa construcción de opiniones y además le asignan un título al texto. Ahí entonces estamos empezando a generar un proceso que podría irse por otros rumbos, pero definitivamente esa es la respuesta correcta. Marixa, no perdamos de vista, yo quiero que no perdamos de vista, Marixa, y todos acá los que estamos hasta esta hora, que ya nos hemos pasado mucho tiempo, lo siguiente. Esta no es una pregunta de comprensión lectora o del profesor de humanidades de lengua castellana. Ojo, esta es una pregunta de pedagogía, donde lo que están indagando es sobre cuáles son las estrategias pedagógicas para abordar una situación que pasa en cualquier área, y es unos estudiantes con dificultades, entre otras cosas, claro, completamente típico en cualquier área en la que estemos. Así que no perdamos de vista que en esta pregunta se aborda, frente a un asunto bastante común, estudiantes con dificultades, posibles estrategias. Así que bien podría parecerle a usted que es del área de física, pongámoslo bien dramático, física cuántica, y le puede aparecer esta pregunta, en tanto que esta pregunta evalúa las estrategias pedagógicas que usted usa en el tema de la evaluación. Por ejemplo, cómo usted aborda el asunto y cómo puede hacer un plan de contingencia frente a las dificultades que se encuentran en el aula. Marixa, dime si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Y aquí es muy importante algo. Si ustedes observaron bien esa pregunta, se estaba refiriendo a la evaluación formativa o a la evaluación por procesos, ¿sí? Porque claro, nos está hablando, digamos, de un paso a paso hasta lograr que los estudiantes alcancen los objetivos. Cuando nosotros tenemos clara la teoría, es mucho más sencillo traducir esa teoría a los casos que nos propone la prueba. Pero cuando no tenemos clara la teoría, pues ahí sí toca echar mano de la comprensión lectora y es insuficiente. Por supuesto, nosotros hemos propuesto acá que esto no se puede abordar de manera intuitiva, ¿no? Que se requieren conocimientos previos fuertes, y por eso hemos dicho hay que prepararse. Bueno, Marixa y compañeros, vamos a hacer un pequeño resumen entonces de algunas cosas importantes. La primera, próxima semana, mismo horario, mismo día, miércoles a las 4 de la tarde con Marixa haremos una sesión de distractores en pedagogía, solo una sesión así amplia y generosa de pedagogía. Están invitados solamente los estudiantes. Si usted es estudiante, agéndese, porque ahí vamos a responderle preguntas específicamente a los estudiantes sobre este asunto. Eso sería lo primero, que usted esté súper conectado. Segunda cosa muy importante.
queremos evaluar, queremos usar la coevaluación. Entonces, quiero que en un comentario, por supuesto, esto es parte de la coevaluación, ¿no? Vamos a evaluar cómo nos fue. Entonces, por favor, les queremos pedir que se tomen 10 segundos, 30 segundos como máximo y en un comentario o en una carita, porque también podríamos decirlo en una cara cómo nos fue, qué tal encontramos este asunto y cómo vamos a, y así Marixa y todos podemos intentar mejorar. Tenemos pendiente una nueva maratón de pedagogía, la vamos a hacer posteriormente, donde vamos a incluir el tema de ética porque lo están preguntando y otros temas, porque la pedagogía que nos van a evaluar es un tema amplio y ancho, ¿no? Aquí tenemos que prepararnos con seriedad. Entonces, les invitamos a estar pendientes. De todas maneras, después de finalizada la última sesión, arrancamos un nuevo, digamos, otro ciclo con otro tema que lo vamos a anunciar posteriormente. Apreciamos mucho sus comentarios. Marixa, la dejo para que se despida de todos sus profesores, estudiantes y de antemano muchas gracias. Muchísimas gracias, profes, por prestar tanta atención y por estar ahí, pues pendientes no solo de la explicación, sino también para compartir sus inquietudes y sus certezas, que veo que también usan el chat para compartir los aprendizajes que han tenido a lo largo de su experiencia docente. Entonces eso me parece bacanísimo porque aquí vamos generando una construcción de saberes. Muchas gracias y que descansen. Profes, los que están haciendo preguntas en relación con el proceso de concurso, déjenlas en los comentarios o si, por ejemplo, está viendo en Zoom, en Facebook, te está la copia de esto o no las hace por cualquier medio, nos llama. Recuerden que en el grupo GEAR, esto es lo que hacemos, atendemos a las personas que quieran, que necesiten ayuda por cualquier canal, le estamos dispuestos a ayudarle vía chat, vía WhatsApp, vía teléfono, por supuesto, nos puede escribirnos. Tenemos muchos medios habilitados, todas las redes sociales, ahí hay un equipo grande de personas dispuestas a ayudarle en lo que se pueda, ¿no? Hay gente que nos dice, por ejemplo, yo soy y quiero que usted me diga a qué me presento. Pues no llegamos hasta eso, le sugerimos que mire, pero no llegamos hasta el nivel de decirle, vaya y preséntese a esto, porque entendemos que eso es un asunto personal. Pero sí estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que se pueda, y si usted aún no es estudiante, no ha iniciado un proceso de capacitación, bien haría en iniciar un proceso serio de capacitación, para lo cual le invitamos a que revise, por supuesto, la información dispuesta en nuestro sitio web. Gracias por su tiempo, apreciados profesores. Esperamos vernos la próxima semana con los estudiantes de Marixa, y quienes no son estudiantes tienen la oportunidad de hacerlo, y si no, pues nos veremos seguro posteriormente. Un abrazo para todos entonces y muy buenas noches. Que estén muy bien, hasta luego.